hay algunos más. Bueno, hoy lo que voy a dar yo es enfermedad renal crónica. Yo puse enfermedad renal crónica y no insuficiencia porque obviamente que la insuficiencia se habla de lo que es la incapacidad de un órgano de tener sus funciones, y no es solo eso, sino que es un proceso que lleva mucho más tiempo y es un proceso largo, y por eso es que hace unos años ya se habla de enfermedad renal crónica, ¿sí? Uy. Como objetivos de la clase, claramente yo soy pediatra o recientemente pediatra, y no voy a tener toda la información de un nefrólogo, así que la clase está más que nada enfocada con estos objetivos, hacer una medicina preventiva de un montón de factores de riesgo que vamos a ir viendo que pueden contribuir a un desarrollo de enfermedad renal crónica, ¿sí? Conocer obviamente lo que es la enfermedad crónica y cómo es la fisiopatología, ¿sí? Para ya entenderla y saber qué factores pueden desencadenarla, y reconocer un paciente renal y saber realizar un diagnóstico oportuno. ¿Por qué? Porque nosotros somos en la puerta de entrada a que el nefrólogo vea al paciente, o sea, nosotros vamos a ser los primeros en que vamos a diagnosticar o a sospechar una enfermedad renal crónica y vamos a consultar con el nefrólogo, así que somos algo muy importante para lo que es el diagnóstico de esta enfermedad. ¿Me escuchan, no? ¿Está todo bien? Bueno, vamos a hablar primero de un poco de epidemiología, de lo que es esta enfermedad. Ahí, como bien dice, las enfermedades renales en general, no la enfermedad crónica, sino la enfermedad renal en general, constituye el 6% de las consultas pediátricas, es algo bastante consultado, digamos, y obviamente que a la cabeza están las infecciones urinarias, ¿sí? Que ya todos las conocemos, ya hubo una clase de infecciones urinarias y demás, y lo que es la afectación de la enfermedad renal crónica es de 2 cada 10.000 niños aproximadamente, ese es los números a nivel mundial, ¿sí? Y lo que se ha visto es que también a nivel mundial ha aumentado lo que es la enfermedad renal crónica, y es un problema bastante importante de lo que es la salud pública en la población adulta, porque van a llegar siendo adultos con factores de riesgo cardiovascular muy elevados, ¿sí? Casi 10 a 20 veces más que la población general. Vamos a ir viendo por qué hablamos de los factores de riesgo cardiovascular, porque hay muchos que tienen y que van a ir teniendo durante el proceso de la enfermedad renal crónica. Después van a diferir las causas de la insuficiencia renal crónica del adulto, porque van a ser más del 50% por causa congénita o antenatal, ¿sí? Vamos a ir viendo ahora las etiologías, pero más o menos el 50% se lo lleva todo lo que es defectos congénitos. Y lo que es la incidencia de la insuficiencia renal crónica en niños es baja, pero en realidad no se sabe con exactitud, porque los pacientes que se utilizan para hacer la incidencia mundial son los que ingresan a terapia renal de reemplazo, sea diálisis, sea hemodiálisis, o sea el trasplante, pero no aquellos que presentan una enfermedad renal crónica que están en estadios más tempranos, o incluso los pacientes que por distintos motivos no pueden llegar a una terapia renal de reemplazo, pero sí tienen la enfermedad. Entonces es media complicado de manejar lo que es la incidencia. Lo que yo hice, bueno, estuve con los chicos del servicio de nefrología, ¿sí? Del hospital, que para hablar un poco del servicio tiene todas las terapéuticas, ¿sí? Tanto diálisis como hemodiálisis como trasplantes, obviamente que es ya todos lo saben que es el centro de referencia provincial, y no en muchos lugares se llevan a cabo los trasplantes, es algo muy importante a tener en cuenta del servicio que tenemos en el hospital.
Estos son números de ahora actualizados, de cuántas personas, cuántos niños están en diálisis. En este caso hay 8 pacientes con una edad media de 5 años, y vamos a ver un poco las causas, a ver si más o menos manejamos las mismas etiologías que a nivel mundial. 6 son por causa uropática, congénitas, uno por nefroptisis o el otro por la poliquitosis renal. Hemodiálisis, hay actualmente 12 pacientes, una edad media de 10 años, esto es importante, acá ahí vemos ya una diferencia entre las edades medias de las distintas terapias renales de reemplazo. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver más adelante, pero la diálisis peritoneal es el método de elección cuando no podemos hacer el trasplante para que ingresen los pacientes, y más los niños más chiquitos, por la contraindicación que tiene la hemodiálisis en menores, ¿sí? Por eso la diferencia de la edad media. 7 pacientes de hemodiálisis están por causa uropática, 4 por glomerulopatías y 1 por síndrome nefrótico, ¿sí? Y bueno, trasplantes se llevan realizados total 109, en seguimientos 30 pacientes y en lista de esperas 6 pacientes. Ahora vamos a ver acá las causas que más se llevan, digamos, la cantidad de pacientes que están en terapia de reemplazo son las causas uropáticas, ¿sí? Y luego después las glomerulopatías y síndrome nefrótico. Con esto vamos a ir viendo cuáles son las etiologías, que viendo lo que tenemos en el hospital coinciden bastante, ¿sí? Las etiologías son muchísimas, pero casi el 50%, acá más o menos el 48%, se las llevan lo que son uropatías obstructivas y displasias renales, ¿sí? Después le siguen las enfermedades glomerulares, y luego con mucho menos porcentaje, y también porque tienen menor incidencia, la insuficiencia renal crónica de etiología desconocida, unos desórdenes tubulares, el síndrome nefrótico congénito, algunas desórdenes oculares renales. Estas ya son, digamos, incidencias muy bajas porque son enfermedades que también tienen una incidencia baja. Lo que estuve buscando, y está bueno como para ¿qué pasó? Y para tener otra mirada, es un estudio que estudió las causas de la insuficiencia renal crónica entre 1996 y 2010 en Colombia. Y lo que vemos acá, el N, bueno, serían la cantidad de personas, y acá al costadito el porcentaje. Las malformaciones de vías urinarias a la cabeza, ¿sí? Como vemos con reflujos, vesícula lateral, hidronefrosis, válvulas de uretra posterior, vejiga neurogénica, y le seguían las nefropatías glomerulares, como la glomerulonefritis, la rápidamente progresiva, el nefrótico, y luego las hiposdisplasias, que es más o menos las mismas etiologías que estas, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que las malformaciones de las vías urinarias, las hipodisplasias y las nefropatías glomerulares es la mayor cantidad de etiologías que vemos en la insuficiencia renal crónica. Y como para ir rememorando un poco, para entender lo que es las alteraciones que llevan a la enfermedad renal crónica, tendríamos que volver a las bases, como dice ahí, de acordarnos, por lo menos de fisio, que eran las funciones que tenía el riñón, que son muchísimas, como están ahí, por ejemplo, obviamente la regulación del equilibrio ácido-base, el sodio, el potasio, y por ende, lo que es el equilibrio hídrico, funciones en el metabolismo fosfocálcico, que lo vamos a ver en un ratito, la regulación de la presión arterial, la regulación renal de la presión arterial, muy importante, porque va a ser una de las causas y las consecuencias de la hipertensión arterial en estos pacientes. Función endocrina, ¿sí? Porque se vio que el riñón interviene en lo que es la conversión de T4 a T3 en las tiroides, en lo que es la insulina, ¿sí? Y en la síntesis de eritropoyetina.
función de glucogenólisis, porque ayuda a lo que es la liberación de glucosa desde el hígado, y obviamente una de las más importantes, que todos las vamos a ver, del filtrado glomerular, que eso lo que nos ayuda es a excretar todos los desechos tóxicos del organismo. Por ende, lo que va a ayudar el riñón es a la homeostasis del organismo y así a su normal desarrollo. Esto es muy importante porque lo que vamos a ver en los nenes con enfermedad renal crónica va a ser que su desarrollo no sea normal. Estamos hablando de niños que están en su desarrollo y que, digamos, que tengan todo este problema en lo que son los riñones, van a generar que no crezcan bien. La gente que obviamente que pasó ya por sala T se van a ver que los niños son chiquititos, tienen 15 años y parecen de 8, de 9, y es por un montón de cosas, un montón de alteraciones que les genera esta patología, ¿sí? Bueno, para hablar de los criterios de enfermedad renal crónica en pediatría, se usan dos, ¿sí? El daño, lo que es un daño renal durante más de 3 meses, siempre se habla de 3 meses porque es un proceso largo que genera que lleva a la enfermedad renal crónica, ¿sí? Un daño renal durante más de 3 meses, con marcadores de daño renal, con o sin caída de filtrado glomerular, ¿sí? Pueden tener cambios en la función del riñón, como también marcadores renales, pero puede tener o no tener la caída del filtrado glomerular. Y otra definición, otro criterio, si es la caída del filtrado glomerular por debajo de 60 mililitros minuto con 1,73 metros cuadrados, que sería, digamos, extrapolado a lo adulto, ¿sí? También 3 meses o más, y puede tener o no marcadores renales. En sí, lo que nos tenemos que acordar es daño renal, más de 3 meses, si tiene marcadores de daño renal, ya entraría, y también obviamente la caída del filtrado glomerular. ¿Qué son los marcadores de daño renal? Estos que puse acá. Anormalidades en la sangre u orina, me faltó poner u orina, en búsqueda de lo que es proteinuria, hematuria, y una densidad baja, ¿sí? Menor a 1010, ¿sí? No se usa tanto las anormalidades en sangre, porque ya cuando hay aumento de la urea y aumento de la creatinina plasmática, ya se llegó tarde, porque ya cuando se aumenta, por lo menos en enfermedad renal crónica, cuando ya se aumenta la creatinina, es porque ya está disminuido el filtrado glomerular en un 50%, ¿sí? Así que lo que más nos va a ayudar es un examen de orina. Después, anomalías imaginológicas, si por una ecografía encontramos malformaciones, poliquistosis, eso es un marcador de daño renal, ¿sí? Lo que son las cicatrices renales, ¿sí? Que también se pueden encontrar en el cintollograma renal, y alteraciones en la anatomía patológica por biopsia renal, que esto será cuando el nefrólogo tenga que hacer una biopsia, porque hay un paciente que tiene una mala evolución o algo así. Ya cuando hablamos de alteración en anatomía por biopsia, ya estaríamos hablando de que en este caso el paciente ya se estaría siguiendo por nefrología. Pero bueno, sí es un marcador de daño renal. Y con esto, cuando hablamos del filtrado glomerular, acá nos ayudan para lo que es estadificar la enfermedad renal crónica. Ahí el primer estadio, como dice bien, es con un filtrado, digamos, normal, ¿sí? Estamos hablando de un filtrado, podemos tener un filtrado glomerular normal, pero tenemos daño renal, como lo que estábamos hablando. Tenemos alteraciones en la parte del examen de orina, tenemos alteraciones imaginológicas o algo que nos dan la pauta de que hay un daño renal. Y después, bueno, ya cuando ya se está cayendo el filtrado glomerular, ahí ya entraríamos del estadio 2 hasta el estadio 5, que estamos hablando ya del fallo renal completo, en el que necesitaríamos una terapia renal de reemplazo, con un filtrado menor al 15%.
menor al 15 mililitros minuto, ¿sí? Acá un poco habla de los factores de riesgo de enfermedad renal crónica que hay que tenerlos en cuenta, y lo vamos a hablar más adelante, y esto del daño renal, que era lo que veníamos hablando, los marcadores de daño renal, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros como pediatras, en el caso de que sospechemos un paciente con enfermedad renal crónica, o un paciente que tenga riesgo de enfermedad renal crónica, que es lo que vamos a hablar ahora. Bueno, para hablar un poco de la fisiopatología, cómo se genera o qué pasa en la enfermedad renal crónica. Acordémonos que obviamente están los glomérulos, dentro de los glomérulos están las nefronas, que son la unidad funcional, y qué pasa cuando tenemos la enfermedad renal crónica. Hay una reducción de esas nefronas funcionales, ¿sí? Por el daño que sea, por la uropatía obstructiva, por la alteración genética, por una enfermedad glomerular, por cualquiera de las causas que estuvimos hablando de las etiologías, se genera la reducción de las nefronas funcionales al 50%. ¿Y qué pasa? Esas nefronas que quedan, las remanentes, llevan un proceso para, digamos, generar, digamos, tener el mismo funcionamiento, pero, digamos, la mitad. Entonces eso lleva a una hiperfiltración e hiperplasia del glomérulo, que va a llevar eso a una glomerulosclerosis, ¿sí? O sea, va a ser un ciclo vicioso, básicamente. Ahora lo vamos a ver más detallado en un diagrama. Pero ¿qué es lo que más importa? Es que la hiperfiltración glomerular va a generar... Ay, perdón. ¿Qué dice? Ahí está, perdón. El aumento del flujo glomerular va a generar la incapacidad de concentrar la orina. Por eso es que dentro de los marcadores de daño renal estaba la densidad urinaria menor a 1010 como un marcador, porque al tener ese flujo tan aumentado, no se puede llegar a lo que es la concentración de la orina y demás. Y a todo esto, esta evolución puede ser detenida o enlentecida, como quieran decirle, por estrategias que pueden bloquear los mecanismos fisiopatológicos. Estas estrategias que bloquean los mecanismos fisiopatológicos, en general la hacen los nefrólogos, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante. Pero para entender un poco, tenemos el daño renal. Este daño renal era de las causas y las etiologías que estuvimos viendo, que va a generar la pérdida de nefronas, y las nefronas que quedan funcionantes van a tener hiperplasia y va a generar hiperfiltración. Esto lleva a un estado de inflamación constante, en donde se van a ver citoquinas, ¿sí? Va a presentar digamos, ahí un déficit de la membrana basal, en donde vamos a empezar a ver proteinuria, y la hiperplasia glomerular va a generar que se active el sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Está mal la R, perdón. Y todo esto, a su vez, el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, va a generar vasoconstricción de la arteriola, y va a generar, va a ser fibrótica, ¿sí? Entonces se va a generar hipoxia tubular, y esta proteinuria y las citoquinas también van a llevar a lo que es la fibrosis del túbulo intersticial. Todo esto, ¿sí?, va a generar más daño renal, que sería el daño secundario, y vamos a volver a perder nefronas. Va a ser todo un ciclo vicioso en el que nosotros, bueno, más que nada los nefrólogos, pueden intervenir, ¿sí? Después vamos a ver cómo se interviene. Y lo que es la hipoxia tubular va a generar la anemia, ¿sí? Algo muy importante, un síntoma muy importante que vamos a tener en cuenta nosotros ahora más adelante. Bueno,
para hablar de las alteraciones clínicas en la enfermedad renal crónica tendríamos que retomar lo que eran las funciones, acordarnos de las funciones del riñón, y solas no nos van a salir, ¿sí? Vamos a repasarlas. Va a haber alteraciones hidroelectrolíticas con agua y sodio que no se va a poder filtrar, y esto que se va a generar, que se retenga más sodio, que se retenga más agua, y que genere edema e hipertensión arterial, ¿sí? Controlada o no controlada, dependiendo si hay daño cardiovascular o no. Después vamos a tener potasio, fósforo, urea y productos nitrogenados que no se van a poder excretar. Entonces todo esto en general se da en los estadios 3 en adelante de la enfermedad renal crónica. Se da hiperpotasemia, hiperfosfatemia e hiperazoemia. La hiperfosfatemia se ve en estadios más avanzados porque hay mecanismos, la hiperpotasemia, digamos, se va a ver en estadios más tardíos, porque se va a empezar a excretar del túbulo distal y por el colon. Entonces, no se va a ver al principio de la enfermedad renal crónica. Lo mismo, bueno, la hiperfosfatemia también se va a ver en estadio 3, lo que va a hacer, vamos a ver más adelante, pero el aumento de los fosfatos por no poder excretarse va a disminuir el calcio iónico. Y la hiperazoemia, que es el aumento de la urea, nos va a generar anemia, gastritis y alteraciones neurológicas. Después, ¿qué vamos a tener? Un estado de acidosis completo, porque tiene todo para generar acidosis, tiene la capacidad de excretar los ácidos y tiene la pérdida de bicarbonato por riñón, ¿sí? Entonces, esto nos va a generar, entre un montón de cosas que nos puede generar, el retraso del crecimiento, más hiperpotasemia, y puede llegar a la muerte en el caso de acidosis extremas, ¿no? A ver. Después vamos a tener disminución de la síntesis de eritropoyetina, que era lo que estábamos hablando, de la función que tenía, una de las funciones que tenía el riñón, déficit de hierro y glóbulos rojos más débiles, ¿sí? Esto va a generar anemia. Y ya habíamos visto que en el mecanismo fisiopatológico ya se desencadenaba anemia. O sea, la anemia se desarrolla por múltiples mecanismos en la enfermedad renal crónica. Y después tenemos lo que es la enfermedad ósea mineral, lo que les decía, que íbamos a verlo. Se retiene fosfato porque no se puede excretar, y este fosfato se une al calcio. Entonces disminuye el calcio iónico que tenemos. ¿Esto qué hace? Que se estimule la hormona paratiroidea y que libere calcio de los huesos, ¿sí? Y a su vez, ese calcio no se puede, digamos, y a su vez no se puede absorber el calcio porque el riñón no tiene no se hidroxila la vitamina D, no se metaboliza, digamos, y no se puede absorber el calcio por intestino. Entonces, estas 3 cosas son importantes porque es una de las terapias que van a utilizar los nefrólogos cuando esté instaurada la enfermedad renal crónica. El aporte del calcio y el aporte de vitamina D3 es importantísimo, porque si nosotros le demos calcio, no va a poder absorberlo porque no va a tener la vitamina D. Y todo esto se hace también para que se deje de estimular la hormona paratiroidea y se deje de liberar calcio de los huesos, ¿sí? Para que no se desmineralicen los huesos, ¿sí? Después vamos a tener alteraciones en el crecimiento, que básicamente va a tener desnutrición por muchísimos factores, la anorexia, porque por el aumento de la urea te genera inapetencia, acidosis metabólica, la polidipsia, porque van a tomar mucho más líquido que lo que van a comer, y porque van a perder proteínas. Tiene toda la de ganar para estar desnutridos, y también tienen muchas de ganar para tener una alteración en el crecimiento. El 50%
los nenes presenta detención de la curva de crecimiento siendo armónicos, ¿sí? Porque, digamos, es como cualquier curva de crecimiento en la que se detiene por un proceso crónico, ¿sí? Alteraciones endocrinas, va a presentar hipotiroidismo a partir del estadio 2-3, por esto de que digamos, el riñón tiene una función en la conversión de T3, de T4 a T3, entonces esa función no la va a hacer y va a generar el hipotiroidismo. Resistencia a la insulina por aumento de la urea, es esto, ¿sí? La uremia. Y el hipogonadismo hipergonadotrófico, ¿qué significa? Hay un desbalance en el eje hipotálamo-hipofisario, entonces van a tener menos estrógeno y testosterona, y más FSH y más LH. Y alteraciones metabólicas, bueno, acá también entra la resistencia a la insulina por la uricemia, la pérdida de proteínas, ¿sí? Y la hiperlipidemia, que está asociada a la pérdida de las proteínas y al aumento de la urea. Es importante, los nefrólogos manejan, digamos, tienen objetivos en lo que son los lípidos, ¿sí? En colesterol total que sea menor a 200 y en LDH menor a 100, ¿sí? Y de todas las alteraciones que estuvimos hablando, muchas son las que aumentan el riesgo cardiovascular, por eso es lo que hablábamos hoy al principio. Tienen anemia, hipertensión arterial, que eso le puede generar una hipertrofia del ventrículo izquierdo, una hipercolesterolemia, resistencia a la insulina y desnutrición, eso le puede generar también enfermedad vascular, como lo puse ahí abajo. En la enfermedad renal crónica se asocia un 30% de enfermedad cardiovascular en etapa predialítica, en estadio 2-3, y un 50% en la etapa dialítica, ¿sí? Y bueno, las dos entidades que tenemos es la hipertrofia del ventrículo izquierdo, con todo lo que eso conlleva, y la enfermedad vascular también. Entonces, por eso se hace control y se realiza a todos los pacientes con enfermedad renal crónica un electrocardiograma, un mapa, ¿sí? Que es una monitorización ambulatoria de la presión arterial y el control del metabolismo óseo mineral, ¿sí? Bueno, a ver, con todo esto, creo que estoy hablando medio rápido, ¿no? Díganme. ¿Se va entendiendo? Bueno, mejor así. Bueno, perfecto. Bueno, con el diagnóstico. Esto es fundamental para nosotros porque, digamos, somos el primero que lo va a diagnosticar o por lo menos lo va a sospechar, ¿sí? Como cualquier diagnóstico tiene que tener una buena historia clínica completa, con antecedentes personales y familiares, que esto es importantísimo, importantísimo, por lo menos para la enfermedad renal crónica. El diagnóstico de oro, obviamente, que es la caída del filtrado glomerular, y los exámenes complementarios, tanto exámenes de orina como de imágenes. Ecografía renal y vías urinarias, acordarse de pedir, si es que vas a pedir una ecografía renal, también poner vías urinarias, ¿sí? Y centellograma renal con DMCA. Ese en general lo piden nefrólogos, pero bueno, está como dentro de las imágenes. Vamos a ver lo de la determinación del filtrado glomerular. ¿Podemos determinar el filtrado? ¿Podemos hacer el diagnóstico de oro con el filtrado? Sí, yo se los voy a enseñar, pero se los voy a enseñar. Lo vamos a repasar, pero mi idea es que intentemos llegar a un diagnóstico antes de que tenga el filtrado glomerular con menos de 60, ¿sí? Hay algunas cosas que se pueden hacer antes de llegar a una caída del filtrado. Para la determinación del filtrado, se usa el clearance o la depuración de creatinina, y no la creatinina plasmática, porque era lo que hablamos hace un ratito, de que la creatinina empieza a aumentar
cuando ya el filtrado está afectado un 50%, entonces llegamos tarde. El problema es que se debe tomar en 24 horas. Entonces, por las dificultades que tiene de recolectar las orinas de 24 horas en pediatría, se calcula por la ecuación de Schwartz, o algo así, no me digan, no sé cómo se pronuncia. Es una constante, que es una constante, por la talla en centímetros, sobre la creatinina plasmática en miligramos por decilitros. Acordarse bien por el tema, siempre tiene que ser miligramos por decilitro. La constante es, creo que me están viendo todo. La constante es según edad y sexo, ahí está la tablita, ¿sí? Es una constante que más o menos, digamos, lo que hace es tener una estructural esté afectado ya más de un 50%, así que vamos a llegar tarde. Por eso es que se hace el clearance de creatinina. El problema es que se debe tomar, como dice ahí, en 24 horas. Y por las dificultades de la orina, de recolectar la orina en 24 horas, se calcula con la ecuación de Schwartz, que es una constante, ¿sí? Que según la edad y el sexo, es más o menos para tener un estimativo de la masa muscular, ¿sí? La constante, por la talla en centímetros sobre la creatinina plasmática en miligramos por decilitro. Eso nos va a dar el filtrado glomerular, ¿sí? Entonces, yo pensé, no vamos a sacarle a todos el filtrado glomerular, a todo paciente que veamos en el consultorio ni nada, no. Entonces, me planteé estas preguntas. ¿Qué pacientes tienen más riesgo de presentar la enfermedad renal crónica? ¿Cuándo debo sospechar la enfermedad renal crónica? ¿Qué estudios realizar? ¿Y qué medidas preventivas puedo implementar como pediatras, digamos? Entonces, pacientes con mayor riesgo de enfermedad renal crónica, la gran mayoría de lo que ven ahí lo podemos hacer mediante una buena historia clínica y mediante una buena interrogatorio de antecedentes de enfermedad personal, enfermedades familiares. Por ejemplo, la historia familiar de poliquistosis va a tener, o enfermedades renales congénitas va a tener un mayor riesgo de tener una enfermedad renal crónica. Alteraciones urológicas, un reflujo vesículo-ureteral que está asociado a infecciones urinarias, seguramente también tenga un mayor riesgo de enfermedad renal crónica. Una historia previa de un síndrome nefrítico, nefrótico, un SHU, un síndrome de Johnson-Henoch, diabetes, lupus. Todos esos síndromes tienen un compromiso renal, obviamente, algunos son renales puros, como el nefrítico, el nefrótico, o el urémico hemolítico, y otros son sistémicos, pero que tienen compromiso renal, como el Johnson-Henoch, la diabetes o el lupus. Una historia previa de hipertensión, sobre todo de causa renal, importante. La hipertensión en los adultos pueden ser por un montón de causas, sedentarismo, mala alimentación y demás, pero en pediatría, una de las primeras causas de hipertensión en los niños es de causa renal, así que tenemos que estar atentos a eso, muy, muy importante. Y en pacientes que presenten falla renal hipóxico-isquémica con nefrotoxicidad. Estos pacientes también, esto mucho es hablando y preguntando a la familia. Niños que tuvieron enusin, niños prematuros, bajo peso al nacer, se asocia con riñones más pequeños y menor cantidad de nefronas, ¿sí? Falla multiorgánica y sepsis, ¿sí? Por la falla renal aguda que tuvo, cirugía cardiovascular, cirugía oncológicas, trasplante de médula ósea y de órganos sólidos, todo esto más que nada en estos casos de los trasplantes de médula ósea y de órganos sólidos, más que nada por la nefrotoxicidad. Esperen que me estaban... Perdón, Mica, sí, lo de el K a 0413 es cuando nosotros lo pedimos al laboratorio, eso es... se hizo como una ecuación estandarizada, que por ahí vos lo pedís y te lo hacen directamente al laboratorio, ¿sí?
pero bueno, lo podemos sacar comúnmente con la tablita y con la ecuación que yo te dije, y lo de el K043, hasta lo que yo leí, es por la ecuación estandarizada, que en general la hacen en los laboratorios, ¿sí? Ah. No, bueno, yo la verdad que en todos los lugares encontré esa tabla, más o menos, y que habla así de lo que es la ecuación estandarizada, pero que la manejan los laboratorios. ¿Sí? Por eso es que ya hay muchos laboratorios vienen y te lo da directamente el filtrado. Bueno, seguimos. ¿Cuándo sospechar entonces la enfermedad renal crónica? Aparte de, ya tenemos pacientes que tienen mayor riesgo de enfermedad crónica, ahora ¿cuándo sospechamos o frente a qué cosas tenemos que tener cuidado, ¿sí? La incapacidad de mantener la homeostasis del medio interno, sean deshidratación hiponatrémica, hipernatrémicas, acidosis metabólicas que sean desmedidas frente a pérdidas leves, o sobrehidratación en soluciones parenterales, como por ejemplo poscirugías, ¿sí? Esto nos puede pasar a nosotros estando de guardia, internando pacientes, ¿sí? Poliuria, nicturia, bueno, enuresis, polidipsia, inapetencia, hipertensión arterial, importantísimo, ya la sigo recalcando, la hipertensión, la anemia normocítica normocrómica que no responde a tratamiento con hierro, ¿sí? Mal progreso fondoestatural o detención de la curva, como lo que veníamos hablando, y alteraciones óseas con dolores, alteraciones en la marcha, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con la enfermedad ósea mineral, ¿sí? Y retraso madurativo en estadios más avanzados. Las recomendaciones para la pesquisa en los pacientes en los que sospecharíamos o tendrían más riesgo de tener enfermedad renal crónica, tendríamos que hacer un examen completo de orina, que debe ser de la primera orina de la mañana con técnica estéril, y no lo puse ahí, pero que tiene que tener de 8 a 12 horas de ayuno, ¿sí? Para ver lo que es la concentración de orina, que es algo importante que veíamos que en la enfermedad renal crónica no la tenemos. Entonces vamos a buscar que esa densidad, ¿sí? Que sea menor a 1010, se puede encontrar hematuria, hemoglobinuria o proteinuria, ¿sí? Importante, acuérdense, la proteinuria siempre es patológica, ¿sí? Pero si nos encontramos con una proteinuria en una muestra, se debe determinar en orina siempre de 24 horas, ahí puse el valor normal, o el índice de proteinuria, creatininuria, para pacientes que no controlan esfínteres porque se hace en una sola toma de muestra, ¿sí? Es índice proteinuria, creatininuria en una sola toma de muestra de orina. Y ahí le puse también el valor normal. Y otra cosa que se pueden hacer, ¡ay Dios! Otra vez, se está por acabar. Ah, siguen diciendo lo de la K. Sí, lo podría, yo eso no le pregunté justo a los chicos de NF, pero les puedo preguntar y nos podemos sacar la duda. Si se puede sacar. Yo en todo lo que leí no aparece. Capaz que como es súper nuevo, no está, pero sí habla de lo que es la estandarización de los laboratorios. Bueno, seguimos por acá. Ahí. En los estudios de imágenes para recomendación de las pesquisas, a la cabeza la ecografía renal porque es algo fácil, barato, lo tenemos en casi todos los lugares. Acuérdense de ecografía renal y de vías urinarias, ¿sí?
para que se vea bien, las vías urinarias. Lo que nos van a dar, obviamente, es lo que es toda la estructura del riñón y de las vías urinarias, y la cintollograma renal con DMSA se utiliza para ver la funcionalidad del riñón, ¿sí? Obviamente es un poco más complicado, no se hace en todos lados, ¿sí? Y, bueno, dentro de las cosas que yo estuve leyendo, encontré una guía uruguaya del año 2013 más o menos, que habla de la nefroprevención para insuficiencia renal crónica pediátrica, ¿sí? Y hablan de tres nefroprevención. La nefroprevención primaria, ¿sí? Que son las medidas para impedir el desarrollo de la enfermedad renal crónica y de los factores de riesgo, en donde ahí interviene el pediatra siempre. La nefroprevención secundaria, que lo que tiene intervención el pediatra porque es cuando ya se diagnostica o se sospecha la enfermedad renal crónica y se consulta con el nefrólogo y se hacen todas las medidas, ¿sí? Más que nada ya de la parte de nefrología, y la nefroprevención terciaria, que está apuntada a lo que es la terapia de reemplazo renal. Ahí está, bueno. Perdón, me quedé viendo lo del chat, que ahí estaba Prim. Bueno. Está medio lento. Ah, perdón, ahí. Ay, Nika, ¿me pediste algo porque me saltó? Nika, algo... Ah, porque me es medio complicado leer el chat todo sola. Ahí está hablando Pri. Que el laboratorio lo calcula con una fórmula de orina en 24 horas, y la que yo digo es en creatinina aislada, el cálculo de la ecuación. Bueno, sigamos. En lo que venía diciendo, la nefroprevención primaria son medidas que nosotros en las que podemos intervenir como pediatras, ¿sí? Por ejemplo, en las medidas durante y después del embarazo, acordándonos que más del 50% de las etiologías son alteraciones congénitas del riñón y de las vías urinarias. Es importante que tener un buen control del embarazo, que no tenga exposición a drogas, a tóxicos ni a fármacos, evitar el tabaquismo, ¿sí? Porque aparte del tabaquismo genera niños de bajo peso al nacer, detectar precozmente infecciones de transmisión sexual, y tener en cuenta, preguntar siempre si tienen ecografías antenatales, ver el informe, ¿sí? Esas son cosas que son importantes para hacer un diagnóstico súper precoz de anomalías y evitarlas también, ¿no? Y en niños que sean presuntamente sanos, nosotros tenemos que sí o sí tener esto incorporado, que muchas veces no lo tenemos, que es la medición de la presión arterial, de rutina, al menos una vez al año, a mayores de 3 años, y en caso de internación a todos menores de 3 años, según la Academia Americana de Pediatría. Acá le puse los tamaños de los brazaletes para medir la presión arterial. No voy a entrar en detalles, pero bueno, sabemos ya todos cómo tomarla y demás. Y lo que sí tener en cuenta siempre que la hipertensión en la enfermedad renal crónica es una causa y una consecuencia, puede ser de las dos cosas. Y tenerla en cuenta siempre. Ahí puse que
la hipertensión arterial, sistólica o diastólica, tiene que estar por arriba, la tensión arterial tiene que estar por arriba del P90 para la edad, el sexo y la altura, ¿sí? Para que sea hipertensión. Y en niños presuntamente sanos también están el tema este del examen de orina, sí o no. Está súper discutido. La Academia Americana de Pediatría lo recomienda el ingreso escolar, lo recomendaba en realidad, pero en 2008 lo dejó de hacer. No hay recomendaciones ni de la SAP ni de la Española de Pediatría. Si querés, PRI, no sé si sabés algo de esto, digamos, para el screening, si querés lo puedes decir ahí en el grupo. Lo que sí yo leí es que, por ejemplo, en lo que es Oriente, que es China, Japón, Taiwán, hace más de 20 años que hacen estudios rutinarios de orina a los niños, y tuvieron, sí, se vio reflejado en una disminución de la enfermedad renal crónica, y en diagnóstico precoz, pero porque ellos tienen diferentes las etiologías, tienen más del 50% de las etiologías son de enfermedades glomerulares, entonces eso sí genera cambios en el examen de orina, a diferencia de nosotros que tenemos a la cabeza las alteraciones genéticas, ¿sí? Alteraciones renales y de las vías urinarias. Ese sería parecería que sería uno de los por qué les da resultado a China el examen de orina. Claro, acá dice que yo sepa, dice que yo sepa no, los asiáticos hacen, es lo que yo estaba diciendo, para nefropatía por IgA, sí, porque tienen mucha nefropatía por IgA. Y, claro, Tommy, vos decís que se recomienda en pacientes internados. No entendí lo que quisiste decir también, pero bueno. En pacientes, recomiendo de buena práctica en pacientes internados en episodios. Ah, no entendía, pero bueno. No, lo que pasa es que acordate que nosotros estamos hablando de un screening digamos, en niños presuntamente sanos, qué sé yo. Vos tenés tu consultoria y le hago, no sé, a los 5 años le hago el examen a fulanito de orina para buscar o no. O sea, eso hasta lo que se leyó no se recomienda, salvo en los asiáticos que estábamos viendo. Pero sí lo que decís vos también estaría bien. Bueno, todo esto, porque vengo, ay, perdón, ¿por qué digo todo esto? Lo que yo quise plantear es, digamos, reconocer qué pacientes tienen más riesgos de enfermedad renal crónica y a qué pacientes sospechar para cuándo consultar al nefrólogo, que es un tema importante. Obviamente que nosotros cuando ya veamos un paciente que tiene un filtrado menor a 60 mililitros minuto, metro cuadrado, ya obvio que lo vamos a mandar. Hay cosas obvias que van a ir al nefrólogo, como los síndromes nefróticos, nefríticos, el YU lo va a seguir el nefrólogo, pero hay otras cosas que por ahí nos pueden pasar en la consulta que estaría bueno que tengamos en cuenta. Ay, perdón, esto del chat y tener todo junto. Estábamos en cuándo consultar al nefrólogo y que son cosas que nos pueden pasar en el consultorio. Por ejemplo, bueno, una ecografía antenatal que sea dudosa, estaría bueno que consultar al nefrólogo, que ellos están más acostumbrados a ver ecografías y demás, y sacarnos la duda. Alteraciones obviamente congénitas o adquiridas renales urológicas. Hematurias persistentes, ¿sí? Tienen que ir, esto ya igual se había hablado más que nada con la clase de hematuria, pero hematuria persistente tendría que consultar al nefrólogo. Proteinuria siempre, ¿sí? Es patológico la proteinuria, eso que quede claro. Hay veces que obviamente si hay hematuria va a haber proteinuria por la hemoglobinuria, pero siempre la proteinuria es patológica, ¿sí? Incluso si ya hay hematuria también es patológica. Después la hipercalciuria, la litiasis renal, ¿sí? Los monorrenos, ¿sí? Por ejemplo,
hay veces que por hallazgo, es un hallazgo el encontrar que es un monorreno, no tiene ningún síntoma ni nada, pero sí está bueno que se consulte al nefrólogo para que le haga un seguimiento, porque puede que no llegue a ninguna enfermedad, pero ese riñón se tiene que cuidar y mucho, ¿sí? Se tiene que cuidar de la hipertensión y de un montón de cosas más, así que también está bueno consultar al nefrólogo. La hipertensión arterial, como dije, en la gran mayoría, o una de las causas más importantes de hipertensión arterial en los niños, es de causa renal. Alteraciones inexplicadas en el equilibrio ácido-base y o hidroelectrolítico. Ictus a repetición, ¿sí? por el riesgo de generar cicatrices renales, ¿sí? Y de generar más daño. Y enfermedades sistémicas que tienen compromiso renal, como el lupus, la diabetes y la vasculitis, como el Jones-Henoch. Por ejemplo, si tuvieron un Jones-Henoch, puede ser que no haya tenido el compromiso renal agudo, pero en algunos pacientes se vio que luego desencadena hipertensión y otros síntomas renales, así que también está bueno que consulten al nefrólogo y que hagan, aunque sea un seguimiento, aunque sea así, un seguimiento anual, ¿sí? Después está la nefroprevención, secundaria, ¿sí? Que acá ya tenemos el diagnóstico de una enfermedad renal crónica, entonces lo que queremos hacer es evitar la pérdida progresiva de esa función y retardar la evolución, ¿sí? Y acá acá ya ingresa lo que es el nefrólogo, ¿sí? Con el tratamiento, y como habíamos visto al principio, este es el mismo cuadrito. Estas son las medidas que puede tomar, ¿sí? Para evitar este desencadenante fisiopatológico de la enfermedad renal crónica. Principalmente, por ejemplo, la dieta, ¿sí? Va a generar que haya menos hiperfiltración glomerular, ¿sí? Con una buena dieta, también hiposódica, va a disminuir la hipertensión arterial. Los IECA son un pilar fundamental en el tratamiento de la enfermedad renal ya instaurada, porque obviamente inhibe a lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y también ayuda a lo que es a bajar la hipertensión y a disminuir la proteinuria. O sea, es el tratamiento, el tratamiento primordial, ¿sí? Junto con la dieta. Y también para disminuir lo que es la anemia, la eritropoyetina, ¿sí? Suplementar con eritropoyetina y con hierro. Hay factores de riesgo que se pueden modificar, que van a ser claves en la progresión de la enfermedad renal crónica, como ser la proteinuria, que ya lo dije varias veces, es un factor de progresión, es un factor de mal pronóstico en la enfermedad renal crónica. Hay que hacer los mayores esfuerzos para disminuir la proteinuria. En esto entra una dieta controlada en proteínas y los IECA, fundamental. La hipertensión arterial, tiene que ser menor al P90, hay que lograr todos los esfuerzos, obviamente, para que el paciente tenga la menor tensión arterial que tolere, ¿sí? En la anemia, con eritropoyetina y la suplementación de hierro. Evitar, obviamente, episodios de falla renal aguda y nefrotoxicidad, digamos, cuidar ese riñón que ya está mal, evitar más masa, la pérdida de más masa renal, evitar, digamos, lo que son infecciones urinarias, básicamente, por el riesgo de las cicatrices renales que pueden llegar a dejar, y las dislipemias y la hiperuricemia, que son factores que van a aumentar la progresión de la enfermedad. El tratamiento, como estuvimos hablando en la enfermedad renal ya instaurada,
son dos pilares en realidad, la dieta y los IECA. La dieta tiene que ser controlada en proteínas, como dijimos, para disminuir la hiperlipidemia, ¿sí? El aporte de fosfatos y la proteinuria. E hiposódica a todo paciente con enfermedad renal crónica, aún si no tuviera la hipertensión y la proteinuria. ¿Por qué? Porque se vio que digamos, la comida, la dieta con sal, aumentaba considerablemente la proteinuria, ¿sí? Y los inhibidores de la angiotensina 2, que es obviamente el mejor tratamiento para disminuir la progresión de la enfermedad renal crónica, y se utiliza tanto para disminuir la hipertensión como para disminuir la proteinuria, proteinuria en un 50%. Perdón si están hablando en el chat o algo porque no estoy viendo. Y en esto me quiero quedar un ratito acá. Esto es el tratamiento inicial. Después, todas las alteraciones que va a generar la enfermedad renal crónica también van a tener que ser, digamos, tratadas. Seguramente, o sea, sí, le van a dar aporte de bicarbonato para disminuir la acidosis, se le va a dar aporte de calcio y de vitamina D3 por la enfermedad mineral ósea, ¿sí? Lo de la anemia, obviamente es también súper importante. Esos ya son todos, digamos, tratamientos y manejos de nefrología. No me quería meter tanto en eso, pero sí para que tengan una idea, ¿sí? O que tengan una idea cuando pasen por la sala, por qué le dan calcio, por qué le dan vitaminas. Son pacientes que muchas veces tienen que aportarse un montón de cosas, y por ahí, te marean un poco, o por lo menos a mí cuando yo había empezado en la sala. Después de todo eso, del tratamiento, de intentar que no progrese más la enfermedad renal crónica, si eso falló o no pudimos hacerlo, vamos a llegar a la terapia renal de reemplazo, ¿sí? Que es en el estadio 5, ¿sí? De la enfermedad renal crónica, que es un filtrado menor a 15 mililitros minuto sobre 1,73 metros cuadrados. Y también tiene criterios clínicos. ¿Qué criterios clínicos tiene? El deterioro nutricional, el mal manejo de la bulimia, la hiperpotasemia y el síndrome urémico, que genera desnutrición y compromiso del sistema nervioso central, ¿sí? De elección, primero es el trasplante renal, ¿sí? Todo, bueno, sé, yo cuando lo hablé, yo creía que en realidad en realidad sí es lo primero que quieren todos los nefrólogos, el trasplante renal. ¿Por qué? Porque es lo más parecido al órgano que en realidad es el mismo órgano, sabiendo todo lo que conlleva, ¿sí? Un trasplante, un donante, hay muchos riesgos, pero en realidad sí es lo mejor, porque estamos cambiando un órgano por otro. No, porque los otros métodos de terapia renal de reemplazo, la diálisis y la hemodiálisis, no va a ser lo mismo que un riñón. El tema es que el trasplante renal no es algo a un corto plazo, hay que entrar en una lista de espera, hay que seleccionarlos, ¿sí? Una vez que se encuentra el donante, tienen que ver si es compatible, lleva todo un proceso muy lento, entonces hasta esperar eso, después hacen, hasta esperar el trasplante, se pasa a lo que es la terapia renal de reemplazo, que sería la diálisis o la hemodiálisis, ¿sí? El trasplante renal, como dijimos, lleva tiempo, tanto para encontrar el donante como para la compatibilidad. Tiene que cumplir ciertas condiciones el receptor y el donante, y lleva a lo que es una depresión, ¿sí? Dentro de las complicaciones que puede llevar, ¿sí?
pero es algo muy importante y esto me da para, digamos, decir esto de los órganos no van al cielo y donar vida, porque está bueno, ¿sí? La Argentina no tiene la cantidad de donantes que tendría que tener según los pacientes que están esperando un órgano, así que está bueno decirlo, y más con la ley que se sacó ahora, que se puede manifestar la voluntad, es un derecho, no es una obligación, así que todos se pueden manifestar la voluntad. Yo soy donante, tanto de médula ósea como de órganos. Ahí dejé, se puede hacer mediante el INCUCAI, la manifestación, o mediante el RENAP, cuando cambias el DNI, o cuando se hace el registro de conducir. Creo que es algo que está bueno de hablarlo y de decirlo, porque hay muchos niños que están esperando, y que pueden esperar un montón de tiempo en otra terapia renal de reemplazo, que no sería la ideal, y que ahora, si quieren, la vamos a ver un poquito, vamos a hablar un poquito. De lo que es diálisis, primero diálisis peritoneal, porque es el método de preferencia cuando no es posible en el corto plazo el trasplante, ¿sí? ¿Por qué la diálisis peritoneal? Porque permite que niños pequeños la puedan realizar con una mayor seguridad hemodinámica que la hemodiálisis, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito, porque yo cuando pasé también por la sala no entendía mucho lo que era la diálisis, no voy a explicarle, no soy experta ni nada en eso, sino le voy a explicar, aunque sea los principios básicos de la diálisis, que es el gradiente de concentración, que va a ser lo que va a ser una difusión, una hiperfiltración y una convección. ¿Y cómo se hace esto? Se utiliza el peritoneo como membrana, donde se lleva a cabo todo el intercambio de las sustancias, ¿sí? Ahí pongo este cuadrito, porque está bueno, no es en todo el peritoneo, sino bueno, en esta parte, más que nada en el fondo del saco. Este es el catéter implantable, ¿sí? La bolsa para infusión y la bolsa de drenaje, ¿sí? Y se instila, digamos, una solución de diálisis, y acá se hace, entre estas dos, se hace el intercambio, ¿sí? Se puede hacer intercambio de moléculas pequeñas, y más que nada el 90% se puede hacer agua y moléculas pequeñas, y un 5% moléculas un poco más grandes, ¿sí? Y esto, nada, no me voy a meter mucho, porque no sé mucho de diálisis, la verdad, pero sí para los chicos que también van a ir o ya fueron a la sala, y qué quieren decir cuando hablan de baños, de solución y de tiempo de permanencia. Baños son las veces que se va a poner esta solución en peritoneo, el tipo de solución, porque vos podés poner una solución glucosada o un Ringer, ¿sí? Dependiendo digamos, la cantidad de solutos, para ver qué queremos, digamos, qué tipo de diálisis queremos hacer, si queremos sacar más líquido, más sustancias, ¿sí? Y después el tiempo de permanencia es cuánto tiempo esa solución va a quedar acá, ¿sí? Para que tengan una noción básica de la diálisis. Y hay una diálisis peritoneal manual y una diálisis automatizada, digamos, ¿sí? Que es con una cicladora, en donde la cicladora hace todo esto, o sea, digamos, hace la infusión de la solución, y después lo saca. Todo está programado por una cicladora, un aparato, ¿sí? Después, dentro de la diálisis peritoneal, acuérdense que hay contraindicaciones que en realidad las absolutas son, digamos, cosas que, digamos, que afecten el peritoneo o la cavidad abdominal, ¿sí? Un falocele, una peritonitis, esas son o sea, todas las contraindicaciones están basadas en lo que es alteraciones en la cavidad abdominal. Y después las complicaciones a la cabeza, la peritonitis, ¿sí? Y bueno, la hemodiálisis está utilizada en procesos agudos, porque depura rápidamente las sustancias tóxicas en poco tiempo, ¿sí? Más o menos una sesión de hemodiálisis pueden ser 1 hora y media, 2 horas, 3 horas, ¿sí? En la cual sacan
tienen una fístula arteriovenosa en donde sale, sale la sangre, entra, se depura, ¿sí? Vamos a ver, para que les muestro, ¿ves? Se depura y vuelve depurada, digamos, ¿sí? Con plasma. En la insuficiencia renal crónica se indica ante el fracaso de la diálisis peritoneal o la contraindicación de la misma. Tiene complicaciones, más complicaciones y un poquito más de contraindicaciones en la diálisis peritoneal, ¿sí? Puede generar inestabilidad hemodinámica, ¿sí? Por, digamos, todo lo que sale, la sangre que sale y, digamos, que es en poco tiempo. Infección en el sitio de la fístula, accesos vasculares reducidos en el caso de que sea una hemodiálisis crónica, ¿sí? Y las contraindicaciones en pacientes pequeños, por la inestabilidad hemodinámica que les puede generar, la falta de accesos vasculares, la contraindicación para anticoagulación, porque cuando tienen la fístula arteriovenosa se hepariniza, ¿sí? Y la inestabilidad cardiovascular, ¿sí? ¿Alguien están hablando en el chat o algo? ¿Me escuchan? Ah, no, no, cambiamos, ya está, perdón. Bueno. Y ahí, bueno, es una foto de un paciente que tuve cuando pasé por la sala, que tuve la suerte de internarlo cuando estaba previo a trasplantarse, estuve en el trasplante y pasé, digamos, toda su post-trasplante hasta que se fue de alta, ¿sí? Nada, ahí me está hablando, perdón. Bueno, nada, quise hablar un poquito de enfermedad renal crónica, pero apuntaba a lo que es el pediatra y lo que tenemos que tener en cuenta, porque obviamente cuando ya tenemos una creatinina elevada, una urea por las nubes, demás, es fácil ya decir que tiene una enfermedad renal crónica, pero estaría bueno llegar al diagnóstico tempranamente, y nada, bueno, eso era lo que les quería mostrar un poco con esta clase, ¿sí? Lo de la diálisis peritoneal y lo de la hemodiálisis trasplante, si tienen alguna duda, la ponen en el chat y la vemos, igual está PRI, pero bueno, si no también le puedo decir a los chicos de Nefro, si tienen alguna duda,